Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde la más remota antigüedad, los seres humanos erigieron grandes monumentos de piedra señalando a las estrellas, y tenemos algunos sitios muy conocidos como son por ejemplo las 3 pirámides que hay en la meseta de Giza en Egipto, que reflejan el cinturón de Orión sobre la Tierra. Pero hay otros sitios también que ponen en contacto a los astros con nuestros ancestros, como por ejemplo es Calanis en Escocia, donde los antiguos celtas hicieron un gran calendario en piedra para marcarnos cómo se movía el tiempo y también, según algunos, el momento en que los dioses regresarían a la tierra, y otros lugares también repletos de misterio, como los enormes hipogeos que hay en la isla de Malta. Uno de ellos, conocido por el nombre de Gigantia, evoca aquel tiempo en el que hombres, dioses e incluso gigantes caminaron juntos por la faz de la tierra, hablándonos de un tiempo de leyenda que fue una realidad para nuestros antepasados. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, el enigma de los templos estelares. Desde hace miles de años nuestros ancestros miraban a las estrellas, y no solamente para contemplar la magia del firmamento. Miraban a las estrellas porque antiguos dioses llegaron hasta la tierra para darles diferentes mensajes. Y es una constante que se repite una y otra y otra y otra vez en diferentes civilizaciones del planeta. Y estas civilizaciones, cuanto más fastuosas fueron, cuanto más tecnología imposible acumularon, más miraban a las estrellas. Como es el caso, por ejemplo, del antiguo Egipto. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre los textos de las pirámides. Y es que en la quinta dinastía, en las pirámides que hay en la zona arqueológica de Sáqara, hay una serie de textos que resultan cuando menos inquietantes. Son textos que nos hablan de fórmulas mágicas para que el alma del faraón surcara el firmamento. Pero no solamente para que surcara el firmamento de una forma metafórica, sino que veían al faraón como un semidios capaz de viajar por las estrellas, exactamente igual que lo hicieron sus antepasados, porque para los antiguos egipcios el faraón era hijo directo de los dioses y un dios más en la tierra. Y es así como se ve en estos textos se narra cómo el faraón nace en la estrella de Orión y surca el cielo, exactamente igual que lo hizo el dios Osiris, uno de los dioses principales de Egipto, el que te recibe en las puertas del más allá. Y es curioso qué cualidades tenía este dios que nacía en la estrella de Orión y desde ahí surcaba el firmamento. Y hay que decir que es en el cinturón de Orión, de esta estrella, donde los egipcios situaban el Duat, la puerta al más allá en la que viven los dioses. Datos muy concretos que nos hablan de una posible visita extraterrestre hace muchos miles de años a orillas del río Nilo. Y voy a leer literal uno de esos textos de las pirámides. Anubis tomará tu brazo, y Nut te dará tu corazón, que vueles alto como un halcón, que vueles alto como una garza, que viajes hacia el oeste, vive, sé vivo, al lado de tu Padre, al lado de Orión, en el cielo. Estos textos describían cómo los dioses viajaban hasta la estrella de Orión y desde Orión venían a la tierra. ¿Es un simple texto religioso
¿O nos cuenta esto una realidad inquietante de la que poco sabemos? Pues no deja de ser curioso que el cinturón de Orión sea, las 3 estrellas del cinturón de Orión sea lo que reflejan las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, el mayor esfuerzo que ha hecho jamás el hombre en crear monumentos, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Y justo esta obra de titanes y de gigantes se conecta con las estrellas y con unas estrellas en concreto donde vivían los dioses. El principal de ellos, Osiris, el viajero estelar que llegó a la Tierra. Pero no solo eso, y esto lo comentaremos luego en el programa, los hijos de Horus, los Ensuor, que gobernaron Egipto durante más de 6.000 años, también venían de la constelación de Orión. Y sobre Orión no solamente nos están hablando los antiguos egipcios. Los antropólogos franceses Marcel Griol y su esposa de apellido Diertelem se fueron hasta el país de Mali, hasta la falla Dogon, la falla de Bandigara, justo en el lugar donde comienza en esa zona el África Negra. Y la tribu que había ahí, los Dogones, le dijeron a Marcel Griol que hace miles de años llegaron hasta allá unos seres de las estrellas que ellos llamaban gnomos y venían en un barco que volaba. Y ese barco que volaba llegó hasta la falla de Bandigara y allí entró en un lago. Y estos gnomos, que también les decían hombres peces, salían del agua para comunicarse con ellos. Pero es que la leyenda tiene detalles aún más curiosos y poderosos. Y es que los dogones les dijeron que en torno a la estrella de Sirio había otra que era invisible. Y esa estrella invisible daba cada 50 años la vuelta a la estrella de Sirio. Y los dogones empezaron a hacer una fiesta para conmemorar que Potolo, que significa semilla pequeña, esa estrella invisible, le daba cada 50 años una vuelta a la estrella de Sirio en la constelación de Orión. Y es curioso, porque cuando describen ese Potolo, esa semilla pequeña, esa estrella invisible, dicen que un puñado de Potolo, lo que podrías coger con la mano, pesaba más que toda la arena del desierto del Sáhara. Hace siglos se descubrió que en torno a la estrella de Sirio hay una enana blanca que a día de hoy se la conoce astronómicamente como Sirio B. El caso es que las vasijas en las que se hacía una cerveza de mijo para esta fiesta Sigi que se hace cada 50 años para conmemorar que esta estrella invisible daba la vuelta, acumuladas en una cabaña ritual, tenían muchos siglos antes de que la astronomía moderna supiera ni tan siquiera que existía Sirio B. Y es curioso cómo los hombres no paran de hablarnos de estas visitas de antiguos dioses, y en los lugares donde acontecieron esas visitas siempre hay templos que miran a las estrellas. Y ese es el tema de hoy, el enigma de los templos estelares. Menhires, como por ejemplo en Karnak, miles de menhires en Francia, apuntando a las estrellas. Menhires enormes, bloques de piedra gigantescos que miran a las estrellas en Stonehenge, en Gran Bretaña. También menhires aquí en Colombia, en el Infiernito, mirando a las estrellas, una constante en todo el mundo. Y es que no sé ustedes, pero yo sí que creo que vinieron y que se comunicaron con los hombres. Y estoy convencido de que esos dioses algún día regresarán, quizás para terminar con esa estupidez humana que es capaz de acabar con su mismo planeta. Buenas noches, noctámbulos,
Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. Este mes de septiembre, del 22 de septiembre al 1 de octubre, estaré haciendo un viaje a Egipto para recorrer estos templos estelares que están a orillas del Nilo, como Déndera, como Karnak, lugares repletos de magia y misterio, con una magia que sigue intacta miles de años después. Y obvio también caminaremos en las pirámides de Giza. Si queréis apuntaros a este viaje, toda la información está en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Aquí, señores, somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios. ¿Cuál de estos templos estelares es el que más os impacta? Puede ser Stonehenge, puede ser las pirámides de Giza, puede ser Machu Picchu en Perú, puede ser Chichén Itzá en la península de Yucatán en México. Ponérmelo por favor en el numeral Misterio Caracol. Repito, el numeral Misterio Caracol. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para Richie en los controles y para todas las personas que en este momento escuchan la señal en vivo de Caracol Radio, y también para todos aquellos que consumen este contenido a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy haciendo un viaje con la imaginación, Juanje, a través de algunos de los templos estelares más importantes de nuestro mundo: Göbekli Tepe, Callanish en Escocia, que me sorprendió mucho. Yo particularmente no conocía Juanje, pero con nuestro invitado de excepción de esta noche, Iván Martínez, vamos a recorrer estos lugares maravillosos en este mundo. Efectivamente, esta noche tenemos un invitado de lujo, Iván Martínez, que es el director del canal de YouTube Gran Misterio. Seguro que muchos lo conocéis. Para nosotros un orgullo que esté aquí esta noche. Tenemos una entrevista pregrabada que arranca así. Desde hace miles de años, y no sé por qué, los hombres construyeron templos en piedra, dejándonos un mensaje no escrito, pero que sin embargo ese mensaje es eterno. Es un mensaje solo para iniciados, para los que entienden los símbolos que hay en esas piedras que son eternas. Y allí nos dejaron, repito, un legado del tiempo en el que los hombres miraban continuamente a las estrellas. Y no solamente esto es una metáfora de mirar a las estrellas, es que de las estrellas llegó un conocimiento a la tierra que quedó plasmado en templos que fueron los lugares sagrados más importantes que hubo en la antigüedad. El recuerdo de un tiempo en el que hombres y dioses caminaban juntos por la faz de la tierra. Pero hablando de este tipo de templos y de este tipo de lugares, hoy tenemos acá en Noche de Misterio, aquí en Caracol Radio, a un invitado de excepción que acaba de hacer un libro que se llama El enigma de los templos estelares. Repito, El enigma de los templos estelares, que es un libro que podéis conseguir en toda América Latina a través de Amazon de una forma muy sencilla. Y el autor de este libro es un youtuber muy conocido, que seguramente muchos ya sabréis quién es aquí en todo el continente, que es Iván Martínez, que es el director del canal de YouTube Gran Misterio. Iván Martínez, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juanje. Pues muy feliz y contento de estar aquí con vosotros y poder charlar de estos temas que tanto nos gustan. Pues muchísimas gracias, amigo. Ya tenía ganas de tenerte aquí en Noche de Misterio. Alejandro Bernal, creo que igual. Yo hace poco estuve en tu canal de YouTube en Gran Misterio. Y bueno, pues desde ahí, desde España, te has convertido en un referente también aquí en América Latina. Y la primera pregunta es obligada, que es la que le hago a todos los invitados que llegan por primera vez a Noche de Misterio. Perdón. Y no saben quién eres. ¿Quién es Iván Martínez para toda la audiencia de Caracol Radio? Bueno, Iván Martínez es una persona apasionada por el mundo del misterio, alguien con mucha curiosidad que desde hace pues más de 12 años
empezó a hacer videoprogramas en internet sobre diferentes enigmas de todo tipo, desde ufología hasta arqueología. Todo lo que a mí me interesaba, pues intentaba fabricar una biblioteca de vídeos y así aprender sobre la temática, sobre el estudio de esto. Pero con el tiempo, bueno, pues vi que el misterio no solo es investigar, sino crear una especie de filosofía propia, un camino iniciático quizás. Y me llevó a viajar por todo el mundo, a escribir varios libros, a conocer a personas maravillosas sobre este ámbito del misterio. Y al final es un estilo de vida que está muy integrado en mí. Y bueno, simplemente soy un curioso que comparte las cosas que encuentra. Un estilo de vida y una forma de pensamiento. Por eso alguna gente nos critica tanto. Hace poco estaba en México y lo comentaba en algunos podcasts. Esto de fomentar el libre pensamiento, que es lo que hacen personas como tú, Alejandro Bernal o un servidor, pues creo que a muchos les molesta en una época de la historia en la que parece que nos quieren llevar como si fuéramos borregos, ¿no? Sin pensar por una corriente u otra. De repente decirle a la gente, tranquilo, lea, documéntese, si puede viajar, viaje, que es todavía mejor, y saque sus propias conclusiones. Es un mensaje más peligroso de lo que pensamos, ¿no, Iván? Hombre, claro, porque al final estás desafiando ideas establecidas durante muchos años. Y ahora peor que hace un tiempo, porque ahora todo está polarizado. Yo sospecho que existe algún tipo de ingeniería social detrás de grandes redes sociales como Twitter para intentar llevar a la gente a los extremismos. Y quizás hay una élite que diseña estas estrategias para dividir. No lo sé, yo lo que veo es más división que hace 10 años, por ejemplo. Pero muchísima más división, un odio, si me apuras, hasta irracional. Sí. Y el que no se pueda hablar de las cosas en libertad. Es una involución donde efectivamente diferentes redes sociales como Twitter tienen mucho que ver en esta radicalización social. Pero bueno, nosotros que somos un grupo de locos un poco aparte, seguiremos con este discurso, y creo que tanto la gente que escucha tu canal de YouTube, Gran Misterio, como la gente que escucha este podcast, Noche de Misterio en Caracol Radio, es gente que son libre pensadores, ¿no? Entonces aquí sí podemos hablar de todo con total y absoluta libertad. Iván, acabas de escribir un libro, tu segundo libro, corrígeme si me equivoco, que se llama El enigma de los templos estelares. ¿Qué es lo que te empuja a escribir este libro? Pues mira, lo que me empuja a escribir este libro es el intentar quitar esa falsa etiqueta de la gente que ve estos contenidos desde fuera. Un youtuber que está en casa leyendo libros y poco más. No. Yo este libro, la premisa que intenté llevar a cabo fue escribir solo de lo que yo podía ver y tocar. Es decir, viajé por un montón de lugares y he escrito solo de lo que yo tenía enfrente. He estado en Egipto, en Turquía, he estado en las Calanis Stones de las islas más allá del norte de Escocia, he estado por Malta, he estado en un montón de sitios y he podido ver esos templos estelares, que para mí es una teoría que intenta relacionar una especie de tecnología antigua sobre la construcción de grandes menhires, grandes construcciones como las pirámides, como si existiese un conocimiento matemático también iniciático, implícito en la roca, en la piedra. Y bueno, es un tema muy interesante porque me ha llevado a descubrir un montón de sitios que desconocía. Claro, es diferente leerlo en los libros, verlo en documentales, que estar allí. Es una maravilla y esto se lo recomiendo a todo el mundo. No, hombre, y aprendes cosas que no están en los libros. O sea, claro. Creo que es otro mundo. Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo he leído de cultura inca un montón. Había estado en Perú muchas veces, hasta viví en Lima una temporada, como 5 meses viví en Lima. Y de repente en uno de los viajes que hice al Valle Sagrado, con uno de los guías que tenía, en un lugar que en principio a mí no me interesaba un carajo, que es la iglesia de Andahuaylillas, estaba con el guía justo en el centro de la nave de la iglesia. Me dije, fíjate en el arco de la izquierda, porque en el arco de la izquierda vas a ver el Padre Nuestro escrito en 3 idiomas, en latín, en quechua
y en Puquina. Y yo le dije, ¿pero qué es esto del Puquina? Y me dice, los incas, los Intipchurin, los hijos del sol, que era una tribu muy pequeña, la nobleza inca. El pueblo no los entendía porque cuando hablaban entre ellos, aunque hablaban quechua, eran bilingües, entre ellos hablaban en Puquina, que es un idioma que a día de hoy está muerto, nadie habla Puquina, y que además es prácticamente imposible relacionar con otros idiomas del mundo. Es una cosa rarísima. Un idioma que es el que hablaba la gente que fueron los creadores del Cuzco, de Sacsayhuaman y de tantos lugares sagrados con piedras de cientos de miles de kilos, creando un desafío arqueológico que nos llega hasta hoy. Pues por mucho que leí, yo me enteré de eso en la iglesia de Andahuaylilla, un lugar que en principio, fíjate, no me interesaba un carajo. ¿Querías comentar algo? No. Me recuerda mucho al lenguaje aymara, no sé si lo conoces. El aymara se pasó por una serie de programas informáticos y determinaban que era tan perfecto como un código, como un software. ¿Cómo era posible que esto se construyera? Claro, es el mito, ¿no?, de la creación y de darle conocimiento al hombre que existe en antaño. El lenguaje es muy impresionante para diferentes conocimientos. El aymara, que se habla en una gran parte de Bolivia y que además es el idioma con más tiempos verbales del mundo. Es una cosa complejísima, pero complejísima, pero bueno. Oye, pues me alegro un montón tener aquí tu libro en las manos. Y sobre el tema, lo que decía, sí quería comentar una cosa sobre lo que le decía de los youtubers, que muchos youtubers que no viajan y tal. Es que lo que yo creo que pasa, y me gustaría tu opinión de esto, aunque salgamos un poco del programa, ¿vale? Es que, bueno, hay mucha gente que se ha apuntado a esto del misterio en YouTube, porque el misterio tiene relativa facilidad para hacer ciertos contenidos virales. Y me encuentro gente, por ejemplo, yo me he encontrado gente, pues no voy a decir el nombre, pero una chica, no, pues yo arranqué primero haciendo maquillaje, pero como no me funcionaba el maquillaje, pues entonces me metí en el mundo del misterio. Yo he escuchado unas cosas que, obvio, preferí no responder, ¿vale? Como diciendo, jolín, pues qué interés tenías en esto, ¿sabes? Era algo que marcaba tu vida, está claro. Claro. ¿Qué opinas de todo lo que se está montando en YouTube con los temas de misterio? Porque es amplísimo, pero sí me gustaría tu opinión porque tú tienes una comunidad de más de 1 millón de personas. Pues mira, yo creo que la gente atrae lo que es o lo que realmente quiere. Sus intenciones van por diferentes caminos. Si una persona y lo intenta con el maquillaje, con la música, con lo que sea, y luego dice, voy a entrar en el misterio para ver si da más visitas, entonces esa persona jamás podrá hacer un contenido dedicado a intentar saber la verdad de las cosas, intentar volcar pasión por estos temas, porque no hay pasión, la pretensión es buscar un beneficio económico. Y eso es el peligro dentro del misterio, porque eso hace que tires por temas virales, aunque sean falsos, da igual. Cuanto más loco, más extravagante, mejor. Vamos a ir para adelante, vamos a ver si hacemos dinero. Y eso es, pues, una de las plagas que tiene el mundo del misterio actualmente. La Tierra es plana, más allá del muro de hielo tenemos, el otro día vi un tipo que le llaman el Arlequín en TikTok, ¿cuánto era? No, 200 continentes ya, 170 continentes, algo así. Entonces ya se vino arriba y ves unas cosas que bueno, tú hiciste un vídeo muy bueno sobre esto hace poco en tu canal, dando tu opinión sobre, ojito, cuidado con esto, que creo que hay gente que no hemos perdido la sensatez o intentamos estudiar o leer un montón. O traer invitados que sabemos que hay gente que también ha estudiado y que sabe cosas que yo no sé o que tú no sabes, ¿vale? Y cuidado con este tipo de personajes que están apareciendo y que esto es el principio, van a seguir apareciendo más con tal de llevarse dinero. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, amigo, a hacer misterio en condiciones y a seguir creciendo y a no perder la sensatez. Oye, arrancas tu libro con un sitio del que aquí hemos hablado muchas veces, pero quiero tu visión, que es un lugar que a todas luces ha cambiado la historia, que es Göbekli Tepe, el Monte Ombligo en Turquía, porque hasta que no apareció Göbekli Tepe siempre decían que las primeras civilizaciones de la historia tenían en torno a 5.500 años, la antigua Sumeria, Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán, luego Egipto 3.150 a.C. y de repente llega un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, y dice, pues hay que retrasar esto 7.000 años más. ¿Cómo fue tu experiencia en Göbekli Tepe?
Pues fue una experiencia muy bonita porque lo primero de todo, antes de llegar a Göbekli Tepe, tienes que cruzar una carretera muy larga que está con frontera siria. Y fue muy impactante ver cómo salía un tanque por un lado del camino y nos apuntaba a la caravana. Nosotros ya pensamos, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, era el ejército turco que simplemente hacía una revisión de la gente que pasaba por la carretera. Claro, tú llegas ahí y lo que llama la atención no es Göbekli Tepe, es el alrededor. Son montañas muy planitas que ves sobresalir estructuras semienterradas que están ahí perdidas esperando a que algún día las desentierren. Claro, yo me quedé mirando el horizonte y digo, aquí hay mucho por descubrir. Pero bueno, centrándonos en Göbekli Tepe, claro, ves, más allá de las imágenes de documentales, ves un complejo muy bien conservado, porque fue enterrado, algunos dicen que de forma deliberada, y eso es un misterio absoluto, ¿cómo puede ser? Y ves unas columnas en formas de T con una serie de símbolos, muchos de ellos son animales. Hay teorías que hablan de que estos animales eran una especie de protorrepresentación de los astros. Una bóveda celeste que sería quizás diferente a la nuestra porque hay un fenómeno de precesión que mueve como una especie de peonza el planeta Tierra cada 20.000 y pico años, no recuerdo la cifra, y eso cambia la bóveda celeste. Pero claro, ves otras cosas extrañas como humanoides con una serie de cinturones en forma de M y también un altar en el centro de los anillos concéntricos que forman las Tes y Göbekli Tepe. Es un panorama de misterio absoluto estar allí y la sensación es que falta más estudios, más descubrimiento y demás. Muy interesante. Pues fíjate, te puedo decir una cosa. Yo estuve en Göbekli Tepe justo cuando salen las pruebas de carbono 14. Juraría que fui el primer periodista español que fue allí, gracias al apoyo del gobierno turco. Yo creo que eso fue sobre el año 2007, 2008 máximo. Estuve hace pocas semanas. No han excavado nada. Vaya tela. Nada. Está exactamente igual que yo lo vi, simplemente que le han puesto un toldo gigante y han hecho un caminito para que ya no estés tan cerca de la ruina. Pero dije, ¿es en serio? Que yo creo que es un tema también político, ¿vale? O sea, como Klaus Schmidt era alemán y fue el que descubre Göbekli Tepe, han volcado los estudios arqueológicos de los arqueólogos turcos para que se pongan la medalla de yo lo descubrí. Y, por ejemplo, hace como un año salió ya Karahan Tepe, que parece ser que es 1000 años anterior a Göbekli Tepe. Creo que es un tema político. Es mi opinión, puedo estar equivocado, ¿eh? Y más de 100 lugares arqueológicos que quedan todavía en la zona por investigar, me escucharon bien. Más de 100 lugares arqueológicos. Todo un mundo por descubrir. Una lección de humildad para los arqueólogos, para los historiadores y para todos los seres humanos, porque había una humanidad antes de la humanidad. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estábamos sumergiendo en los misterios de Göbekli Tepe, el monte ombligo en Turquía, el lugar donde se reescribió la historia de la humanidad, con 12.000 años de antigüedad. Y la entrevista con Iván Martínez continúa así. Bueno, ahí puede ser. La verdad es que es una lástima porque podrían incluso estirar el turismo allí y, bueno, ganar una serie de beneficios económicos para poder seguir desenterrando el lugar y seguir investigando, pero no lo hacen. Hay algo ahí que no sabemos. No. El caso de Karahan Tepe, y hay otros también, otros Tepe diferentes. Karahan Tepe es muy particular porque hay una teoría sobre el sonido. Se ve que hay unas columnas en una especie de algo que podría haber sido un estanque, algo ritual, una piscina, sí, algo con agua. Se ve que esas columnas parece ser que al golpearlas emiten algún tipo de sonido. Y esto la primera vez que lo escuché fue de Javier Sierra, que hablaba de ello. Me quedé muy intrigado por esto. De hecho, en esa piscina también había una cabeza de una estatua, una figura extraña que me recuerda mucho a Tiahuanaco. En Tiahuanaco hay unas cabezas que se parecen muchísimo a esto.
No sé, hay muchísimos enigmas en toda la región y quizás, bueno, están relacionados entre sí. Y es un lugar donde se está reescribiendo la historia. En los próximos años van a seguir apareciendo Ujú. lugares como Göbekli Tepe. Es una pena que Göbekli Tepe no se haya excavado más. Y además yo creo que Göbekli Tepe tiene algunos enigmas que nos relacionan con las estrellas, que luego quiero saber tu opinión sobre esos dioses que vienen de las estrellas, pero te lo voy a hacer en el siguiente bloque cuando te pregunte de la Gran Pirámide. Vale. Eh, que es la famosa estela del buitre, donde se ve un buitre con un ala extendida, una especie de sol o algo Sí, así, y sí. hay gente que ha relacionado, bueno, gente no, científicos de primer orden, perdón, que han relacionado esto con un evento que es el Dryas reciente, que cambió la Tierra en torno a hace unos 12, 14, 15 mil años. Ujú. Un gran cataclismo que hizo que el nivel de los océanos subiera más de 100 metros. ¿Tú crees que realmente en Göbekli Tepe nos cuentan ese tipo de historias de cómo el mundo cambió y la relación del hombre con las estrellas? Creo que sí. De hecho, hay por lo menos 3 estudios científicos que relacionan Göbekli Tepe con una especie de cataclismo. Algunos hablan del Rayas reciente, como has dicho, y otros de una especie de meteorito, algo que cayó del cielo, que impactó bastante en la sociedad de aquel entonces y intentaron hacer Göbekli Tepe como una especie de culto ritual para evitar en el futuro que ocurriese algo así, en esas creencias simbólicas. De hecho, alrededor de Göbekli Tepe se encontraron unos enormes círculos, como si fuesen una especie de donuts de piedra, muy grandes, 1,5 metros, 2 metros. Y la teoría dice que intentaban representar la boca, como el sonido, porque estaban todos inclinados hacia las estrellas. Y nuevamente se relacionaba con el sonido de Karahan Tepe como si fuese la clave del enigma. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es la voz? ¿Qué es lo que querían decir si luego todo quedó enterrado? Pero sí, hay una catástrofe cósmica, o al menos es lo que varios estudios alertan sobre el sentido de Göbekli Tepe. Pero no lo sabremos nunca, porque ahí falta mucho por desenterrar. No lo sabremos nunca. Y yo creo que además una de las claves de Göbekli Tepe, y lo comentabas tú antes, es que los templos no se abandonaron, se enterraron y se sellaron, como si Ujú. el hombre dijera esta etapa de la historia acabó y arranca otra, o se pelearon con sus dioses, o yo no sé qué pasó, pero el esfuerzo de enterrar los templos es casi tan grande o más como el esfuerzo de Sí, hacerlos. ya lo creo, ya lo creo. De hecho, yo creo que obedece a un carácter sagrado. O es un mensaje para el futuro, para las otras civilizaciones que lo descubran, o tenían un respeto enorme por Göbekli Tepe y decidieron enterrarlo, un carácter sagrado. Pero es que, claro, son todo teorías, porque no podemos saber la intención real de esto. Se necesita excavar. Son hipótesis, son Ujú. hipótesis y bueno, lo importante creo que es estar ahí nosotros como investigadores y como divulgadores y bueno, pues contar lo que nos va diciendo la ciencia y lo que nos dice también nuestra alma y nuestro corazón, ¿no? Claro. Sobre la intencionalidad que puede tener un lugar así. Oye, vamos a ir a pasar a otro de los... Bueno, yo creo que este es el enigma de los enigmas. Y por mucho que hablemos de esto, podemos hablar de esto durante 1000 programas y siempre surgen detalles, siempre hay nuevas cosas. La Gran Pirámide de Giza, la Gran Pirámide supuestamente para algunos de Keops, que no está sola en medio de la meseta de Giza, está junto con otras 2 pirámides que reflejan el cinturón de Orión. Tenemos al lado la Esfinge. Ya hay estudios que nos dicen que la Gran Pirámide es un condensador electromagnético, eso se ha demostrado científicamente por una universidad rusa. Iván Martínez, ¿qué es lo que piensas cuando llegas allí a Egipto? Ves esa mole tan tremendamente enorme que yo siempre digo igual, te hace sentirte tan pequeñito y tan insignificante que es una lección de humildad eterna la que nos da la Gran Pirámide. Ostras, ya lo creo. Es enorme, no lo puedes imaginar realmente lo grande que es cuando estás allí. De hecho, la primera vez que la vi fue de noche, porque entramos de noche y salimos pues después del amanecer. Y fue después de haber estado dentro cuando la vi de verdad con la luz del sol y dije, madre mía,
esto es una de las cosas que me voy a llevar para siempre, porque he soñado muchas veces con esa visión después, porque es muy impactante, ¿no? Es como una huella indeleble en el espíritu, en el alma humana. Y bueno, estar dentro es diferente a como me lo imaginé. Es muy agobiante, o sea, hay mucha humedad, parece que, no sé, como que te falta el aliento. Y eso no me lo imaginé, al estar allí lo noté, y mucho más cuando bajé a la cámara del caos. Ahí es muchísimo más agobiante porque los túneles no están preparados, es muy estrecho, te llenas de arena, pero merece la pena porque notas el peso de la Gran Pirámide sobre tu cabeza, ya que en este caso, en la cámara del caos, estás debajo de la Gran Pirámide, debajo de la meseta de Giza. Es impresionante. Pero eso fue mi primer contacto, ¿no?, sobre el asunto. Es maravilloso. Quiero decir a la gente que, por desgracia, el público en general no puede ver las 3 cámaras de la Gran Pirámide. Una que se le conoce como la Cámara del Caos, que está debajo, como decía Iván, está debajo de la Gran Pirámide y está excavada en la roca de la meseta de Giza, porque la meseta de Giza es pura roca. Bueno, le pusieron la Cámara del Caos, esto siempre lo digo, como le podían haber puesto la cámara de mi prima, no tenemos ni idea de cómo se llamaba ni nada. Claro. La Cámara de la Reina, que le podían haber puesto la cámara de mi abuela, pues no se encontró jamás ninguna reina allí, y luego al final, arriba, que está hecho de granito rosa y con piedras de más de 150.000 kilos, la cámara del faraón. ¿Tú crees que la Gran Pirámide nos quiere dejar un mensaje en piedra que todavía no sabemos descifrar? Por supuesto, y sobre todo porque hay constancia de cámaras más grandes que aún están selladas y no sé muy bien por qué no las abren. Hubo una investigación japonesa a la hora de colocar en la cámara del caos unos enormes ordenadores que lo que hacían era la detección de muones, que son partículas cósmicas que cuando chocan contra la Gran Pirámide, el cambio de densidad que ocurre cuando hay una cavidad interna se refleja en el ordenador, y así descubrieron una cámara de 50 metros que no hay más noticias, y esto ya hace un montón de años. ¿Cómo no abren esa cámara? O lo han abierto y no dicen nada, que eso me lo creo pero perfectamente, y más conociendo arqueólogos de allí y cómo funciona el asunto. No sé, hay un enigma muy grande que aún no sabemos y que quizás ellos saben, porque cuando hay épocas de turismo hay nuevos hallazgos, siempre. Sí, y por ejemplo, ahora que hay menos turismo en Egipto, por desgracia, por el conflicto de Gaza, ya estaban diciendo que se iba a aparecer la tumba de Cleopatra en Alejandría, ¿te acuerdas? O ahora quieren coger y darle bombo al nuevo museo que han abierto, pero sí, se lo guardan. Se lo guardan porque para ellos es un tema económico. Saben que el turismo egipcio mueve muchísimo dinero y se lo van guardando, y cuando les apetece lo van soltando, pero con cuentagotas. Alejandro Bernal. Juanje, ya que estamos hablando sobre Egipto, quiero conocer el punto de vista de Iván sobre probablemente uno de los descubrimientos que a nivel mediático tuvo mayor repercusión en los últimos meses, una serie de canales conocidos como la rama Arramat, con la cual podrían haber transportado esos bloques para construir las pirámides. ¿Qué opinas sobre este descubrimiento, Iván? ¿Crees que esto permitió que hace 4.000 años se pudieran crear estos portentos, o claramente falta más información para saber cómo lo hicieron? A ver, al 100% no se puede saber, pero yo creo que es bastante evidente que podrían haber utilizado el agua, ya que este descubrimiento lo que plantea es que, vista satelital, se ven los vestigios antiguos de una serie de, bueno, ríos o agua que podría haberse, pues, quizás desviado o que formaba parte. Un segundo río Nilo, hablan incluso de eso. Exacto, sería un segundo río Nilo. Y parece que sería probable que grandes bloques desde la cantera de Asuán fuesen transportados allí, pero creo que está a 300 kilómetros, creo recordar. 1000 kilómetros. 1000, pues mira, fíjate, por eso digo que al 100% no se puede saber, porque son 1000 kilómetros, ¿eh? No sé, es interesante la teoría, porque desde el agua es un poco más fácil, un poco. No, pero fíjate la importancia de la pregunta de Alejandro Bernal. ¿Cuánto desconocemos de Egipto? Que ahora sí se ha demostrado que había un segundo río Nilo.
un segundo río Nilo artificial, que ellos lo canalizaron, obvio, pues para tener más tierras de cultivo y que pudo servir también, a lo mejor, no se sabe, para temas de transportar piedras o otras cosas. Pero que nos hemos dado cuenta hace 3 días. Sí, y por un tema de satélite. O sea, ni en los textos egipcios ni en nada parecía eso. Es verdad. Claro, estamos hablando de una cosa muy importante. Y que no supiéramos nada me parece una cosa increíble. Y creo que en Egipto todo es así, ¿no? O sea, todo es de repente a ver qué nos dicen. Sospecho que bajo la meseta de Giza hay una galería de túneles que pudo haber estado anegada por el agua. De hecho, hay una investigación, unos artículos que son complejos de encontrar, pero existen. Yo los tengo, por si alguien los quiere. De Zahi Hawass, cuando descubrió una especie de pozo cerca de la Gran Pirámide que fue conocido después como el Pozo de Osiris. Un pozo que llevaba a 3 cámaras. Una de ellas tenía un sarcófago del cual no se ha hablado mucho quién estaba ahí enterrado. Se dice que Keops, pero es todo un misterio. Y luego mandó, después de quitar el agua, sellarlo. No se sabe muy bien por qué, pero claro, si en la cámara del caos hay un enorme pozo, quizás ese pozo estaba conectado con una galería de túneles anegados por el agua. De hecho, hay un ingeniero, que no recuerdo el nombre, pero se hizo muy famoso hace unos años, que decía lo siguiente: si hay agua en túneles subterráneos bajo la meseta de Giza y sube por el pozo de la cámara del caos, el subir y bajar hace lo mismo que una especie de bombeo hidráulico, porque la presión subiría hacia arriba, denotando o hablando un poco sobre que quizás había algún componente energético desconocido por nosotros, pero conocido por algunos en la antigüedad. Pero eso es, claro, se necesitan más pruebas, obviamente. Sí, se necesitan más pruebas, pero esto sí es curioso, porque mira, ahora que has hablado de lo del tema del pozo de Osiris, uno de los guías en Egipto con los que yo trabajo es arqueólogo y, bueno, jugó en la NBA de la arqueología, porque fue arqueólogo en la meseta de Giza. Para ser arqueólogo en Giza tienes que ser un genio, si no, obvio, no te deja. Y él me comentó que eso no se puede hacer público, obvio, porque Zahi Hawass es el primero que lo ocultó, que él trabajó en el pozo de Osiris. Hombre, ostras. Y entonces me dijo, es que yo trabajé en el pozo, yo estuve ahí y los rastros arqueológicos nos daban del 5000 antes de Cristo. Pero nos dijeron que todos calladitos que estaban más bonitos. De hecho, y luego lo sellaron, flipa. Yo tenía también el contacto de un guía de las dos anteriores veces que he estado, un guía que se llama Pepe, que le pedí información sobre este pozo de Osiris y me envió unas fotografías que él mismo había hecho de una especie de entrada muy cercana, pero que estaba sellada. Y digo, ¿por qué sellarían eso? Si es tremendamente interesante. Muy raro, ¿no? Yo cuando quieras, si vas a Egipto otra vez, te paso el contacto de este amigo, porque él sí trabajó como arqueólogo en Giza. Y además estuvo ahí. Y a mí cuando me dijo eso, yo me quedé en shock. Y yo le decía, ¿pero por qué no se sabe? Y dice, es que no puedes decirlo porque toca reescribir la historia. Y se monta una polémica del carajo. De hecho, es totalmente desconocido por muchos arqueólogos. O sea, ni saben que existe. Me refiero. Sí. No, pero ya te digo por casualidad. Y el tipo además es un amor, es súper buen amigo, tal, y ese sí te puede dar información porque estuvo ahí. Estuvo ahí. Y no, o sea, fue una cosa que me dejó en shock, porque además yo no entendía por qué lo silenciaron. Él me relacionó además esa investigación y me decía que lo primero que les venía a la mente a los arqueólogos cuando estaban allí en el pozo de Osiris era que tenían que retrasar sí o sí la datación de la Esfinge. Él no me habló ni de las pirámides. Me dijo, el tema del pozo de Osiris es que nos hacía retrasar además también la datación de la Esfinge. Entonces, todos calladitos, se tapó el pozo y ahí terminó la historia. ¿Sabes? ¿Tú has visto la Esfinge, que tiene 2 tipos de erosión? Sí, claro. Una hacia arriba y otra horizontal, como si el agua le hubiese pegado también. Y luego te fijas como la Esfinge parece que están como restaurándola con bloques diferentes a la época, como tapando esa erosión. Es que hay muchas cosas que contar. Es un no parar, realmente. Sí, y una arqueología oficial que no va a dejar
que esto cambie. Claro. No, porque está muy controlado por el Ministerio de Antigüedades y tal, y entonces, no sé, yo fíjate, que ni siquiera yo le pregunté a él por el pozo de Osiris, que tampoco soy un experto en eso. Todo esto surgió hablando con él de lo de la Esfinge y la posibilidad de que la Esfinge tuviera 7.000 o 8.000 años antes de Cristo, incluso 10.000 antes de Cristo, como defiende Robert Bauval. Y entonces fue él el que me cuenta lo del pozo de Osiris y yo me quedo flipado. Me quedé flipando, le digo, no me digas. De hecho, te puedes fijar también, al lado de la Esfinge hay un templo, el templo de la Esfinge. Y ese templo es muy extraño. Tiene las rocas más grandes y perfectas, los bloques más grandes y perfectos que he encontrado en todo Egipto. De hecho, tengo una fotografía que yo estoy al lado de un bloque y yo parezco una pequeña pulga al lado de eso. Y tampoco es que dejen entrar en ese templo, es complicado. Yo quiero intentarlo dentro de unos meses, porque no se puede entrar realmente. No, sí, aparte es un templo muy enigmático porque no queda claro exactamente para qué se utilizaba. El hecho de que no tenga techo, me dicen, porque se hacían rituales a Mun-Ra. Pero todo es muy rarito. Todo es muy rarito porque además, y tú te has recorrido Egipto varias veces como yo, el resto de templos que ves en Egipto no tienen absolutamente nada que ver con este. Nada. Súper diferente. Súper distinto. Por eso yo siempre digo a la gente cuando está en Giza, digo, mira, esto de la cuarta dinastía es como ir a otro planeta. Luego vemos el otro Egipto, el normal, que tiene mucho simbolismo mágico y es muy bonito y tal, pero Giza ni quien lo entienda. No. Muy raro. Es una cosa súper loca. Yo creo que por muchas veces que vayamos allá, siempre nos vamos a asombrar con su misterio. Siempre pensaremos que es un mensaje en piedra, el más importante de la historia, y que no lo hemos sabido descifrar. Y ya como última pregunta sobre Egipto, ¿qué opinión te merece esa relación, no solo de las pirámides del antiguo Egipto, con seres venidos de las estrellas que se conocían como los Sensu-Hor y que gobernaron durante 6.000 años, como los mismos faraones? Y lo dice el papiro de Turín, no es que lo diga yo, Sí. Bueno, está en un documento oficial egipcio. Es verdad, en este papiro que mencionas, el de Turín, hay 3 grandes periodos de la historia. El periodo del reinado de los dioses, el periodo intermedio del reinado de los Semsun-Hor y luego el periodo de los hombres. Claro, Semsun-Hor, seguidores de Horus, era una especie de híbrido entre los dioses y el hombre, pero no hay muchos datos al respecto sobre ellos. Claro, la arqueología oficial dice, a partir de esta fecha lo tomamos como histórico, pero detrás no. Es decir, dioses y Semsun-Hor no vale, pero todo está en el mismo papiro. Es decir, ¿cómo puede ser? Y todos están con los tiempos de reinado muy precisos. Tal dios, tanto tiempo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa con estos seguidores de Horus? ¿Hay algún tipo de hibridación entre dioses y hombres? Hay una polémica que no estoy al 100% seguro de que sea real, ¿vale? Yo esto lo he escuchado y claro, tampoco podemos saberlo. Y dice que muchos reyes de Egipto tenían un tipo de sangre el más raro del mundo, el AB negativo. Claro, si esto fuese así, porque es el 0,2% de la población mundial, si esto fuera así, qué coincidencia más extraña, y encaja mucho con la perpetuación de la sangre azul, como dicen, ¿no? De los reyes que no deben, o que deben mantener esa sangre pura y real. No sé qué opinas al respecto, porque no estoy al 100% seguro, ya que no he visto ningún estudio al respecto. A ver, esto es muy loco por lo siguiente, te cuento. Efectivamente, aquí la clave es lo que dices tú. Como en un documento oficial egipcio me dices hasta el 3150 antes de Cristo, que ni siquiera sabemos claramente cuál es el nombre del primer faraón, porque aparece con dos nombres. En unos sitios aparece como Narmer y en otros como Menes. Y entonces los arqueólogos dijeron, bueno, pues me salto el problemilla y da igual, Narmer y Menes es el mismo. Ole ahí, ¿vale? Pues sí. Eso para empezar, con el problemilla, ¿cómo me lo salto? Pues Narmer y Menes es el mismo tío. Vale, perfecto, te lo doy como válido. Pero sí, de ahí para atrás, eso está ahí por literatura.
Y es muy curioso porque a esos Sensuor los llaman también los resplandecientes. Sí, cierto. Eso es, porque dicen que emitían luz y tal. Y además nos describen esa época de la historia como si los Sensuor fueran necesarios, porque además de los hijos de Horus estaban los hijos de Set. Ojo. Y los seguidores de Set, esos eran más malos, pero malos, malos. Es como una especie de guerra entre ángeles y demonios. ¿Vale? Dicho de otra forma, lo que nos hablan de ese periodo de la historia del que hay muy pocos datos, como tú has dicho, salvo eso que estoy comentando, ¿no? Y entonces insisten en que esos Sensuor eran protectores de los hombres porque había seguidores de Set y había habido una guerra muy importante entre Horus y Set, que es el demonio, para la gente que no sepa de egiptología. Y es todo muy loco y sí da pie a pensar incluso, pues como dicen los textos antiguos, sumerios, el Anuma Elis, que de eso sabes tú mucho más que yo. Otro día podemos hacer una entrevista sobre reptilianos y todo esto. Pero en ese Anuma Elis está claro que nos habla de esos Anunnaki que bajan del cielo a la tierra, y hay buenos y hay malos, y entre ellos se pelean y tal. Y esto es como una especie de versión egipcia, pero de la que no tenemos tantos datos, porque en el Anuma Elis y otros textos sumerios sí hay datos, digamos, de esa batalla, pero sí nos hace pensar en alguna especie de hibridación, pero bueno, a ver, si es lo que dice la Biblia, que lo copia del Anuma Elis sumerio. Y efectivamente, el Anuma Elis, o sea, la Biblia copia el Anuma Elis porque lo que dice el Anuma Elis, ese texto de la creación, es tan sumamente importante que su eco se repite en las diferentes culturas que hay en Oriente Medio durante miles de años. Y la religión ahí, por ejemplo, acabó siendo el judaísmo y el cristianismo. Por eso está en la Biblia. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando con Iván Martínez del Anuma Elis, de ese texto de la creación que nos habla de cuando llegan a la Tierra los Anunnaki y están aquí y se mezclan incluso con los hombres, como luego dice la Biblia, cuando comenta que los ángeles se aparearon con las mujeres más bellas. Y la entrevista de Iván Martínez continúa así. Y nos hicieron a su imagen y semejanza. Más clarito el agua, vamos. A ver, el Enuma Elis dice muchas cosas que son paralelas con la Biblia, sobre todo cuando habla de cómo se hizo al hombre a partir de la sangre y el barro de un dios, bueno, no era un dios, era un Anunnaki llamado Kingu. Pero hay que decir a la gente que el Enuma Elis no es un texto sumerio, es un texto acadio. Es decir, primero estuvieron los sumerios y luego los acadios. Los acadios, cuando tomaron el legado de los sumerios, vieron las tablillas sumerias y dijeron, ¿esto qué es? ¿Qué pone aquí? No sabían leer el cuneiforme. Tuvieron que inventar un cuneiforme más fácil que el sumerio para poder crear la nueva mitología, que estaba dirigida a el germen del monoteísmo, porque aparecía por primera vez Marduk, con los 50 nombres de Marduk, como dándole más poder que los otros dioses, que en Sumeria eran todos iguales, eran invisibles a veces para el ojo humano, y curiosamente, antes de la Sumeria, en la protosumeria, en los asentamientos de Obeit Ubait, son las únicas representaciones con aspecto reptiliano. De hecho, hay una muy famosa, una estatua, que creo que la tengo por la estantería, en la que se ve un reptil amamantando a un ser. Mamífero reptil, una cosa muy rara, pero solo en la protosumeria. En Sumeria, luego en acadios, en los babilónicos, en los hititas, se transformaron los dioses Anunnaki en seres con una enorme barba, en seres humanos. ¿Por qué? Yo sospecho que si hubo un contacto con extraterrestres fue en la protosumeria. Fue un contacto muy breve, quizás, que impactó de lleno en el inconsciente de la sociedad de aquel entonces. Pero los sumerios ya no vieron a esos dioses. No llegaron, ni los acadios ni demás. Los humanizaron. Pero eso es otro tema gigantesco de la cultura sumeria. Bueno. Y además recomiendo tu canal Gran Misterio porque tienes un montón de vídeos de esto. Creo que tienes hasta como un documental de 3 horas donde comentas. Hice un documental, me costó 2 años hacerlo, ¿eh? Eso no lo sabe la gente.
Wow. porque me empeñé en decir, mirar, la versión que hay de Zecharia Sitchin está inventada completamente. Son todo diálogos y en las tablillas sumerias no hay diálogos. Y me empeñé en encontrar a 5 lingüistas, comparar sus textos, sus traducciones, y me di cuenta que eran las mismas. Uno de ellos era Federico Lada Peinado, de la Complutense de Madrid, un catedrático de los que más saben del mundo, yo diría, que daba clases y que, bueno, cuando no podía traducir algo de las tablillas ponía palabra ilegible por destrucción o deterioro. Es decir, era genuino. Y claro, era totalmente diferente la historia. Se ha inventado muchas cosas. Nibiru no aparece en textos sumerios, aparece una vez en textos acadios como la estrella polar. Y bueno, pero es que ya me estoy yendo del tema. Esto es un tema muy grande y muy Nada, chulo. nada, eso otro día te hacemos una entrevista. Te voy a molestar y te hago una entrevista sobre eso. No, pero está genial que lo comentes por una cosa. Porque a lo mejor ese contacto que hubo en la antigua Sumeria fue el mismo contacto que hubo en la misma época en Egipto. Por eso se habla de los Ensuor hace Sí, muchísimos miles de años. Y esa claro es que sí. la posibilidad, porque además en Egipto vemos una tecnología que se nos antoja completamente imposible. O sea, teoría de cómo se hizo la Gran Pirámide, tienes todas las que quieras, certezas ninguna. Absolutamente ninguna, que si el sistema de rampas ya pasó a la historia, luego un sistema de palancas, ahora nos hablan de un sistema de poleas, a otro tipo se le inventó, se le ocurrió era un tema que era con agua y subía, muy bonito todo, que eran gráficos y en papeles, pero hazme una gran pirámide y entonces te creo, ¿vale? Entonces es muy complejo, pero esta historia de esos dioses que convivieron con nosotros y que en Egipto, además, por ejemplo, hasta gobernaron, como es los Ensuor, está clarísima en los textos, en un tiempo muy antiguo, y por eso lo que nos queda es como una especie de recuerdo, lo que tú has dicho, o sea, porque en la cultura Ubaid de hace 7000 años, en el asentamiento arqueológico de Jarmo, aparecen esas figuras de reptiles amamantando hombres, que es una cosa de loco, Clarísimo, sí, sí. pero de loco, y además con la cabeza dolicocéfala, deformada como lo hacían los faraones, o como Sí, sí, se ha sí. hecho en muchos sitios para asemejarse a los dioses, pero es que fue hace mucho tiempo. Entonces, por eso lo Sí, que queda es un recuerdo, pero que fue tan impactante que ese recuerdo se va transformando en leyenda para que la sociedad pueda entenderlo, que esos claro, seres claro. sagrados vivieron con nosotros. Y bueno, Egipto tiene 1000 historias así y 1000 enigmas así, ¿no? Yo soy un apasionado de Egipto, la gente lo sabe. Ahora en septiembre hago otro viaje de autor y otra vez preguntaré para seguir trayendo más enigmas. No es que vaya a resolver ninguno, ¿vale? O sea, cada vez que pregunto surge uno más. Claro, es imposible. Sí, es imposible. Oye, en tu libro aparece un sitio que yo de este nunca había leído, no tengo conocimiento, que es Calanis en Escocia. ¿Qué es lo que hay en Calanis? ¿Cómo son esas ruinas de Calanis? ¿Son como una especie de Stonehenge, de monolitos? Descríbenoslas y por qué te llevó tu curiosidad a investigar este lugar y qué importancia tiene. Las Calanis Stones es un lugar de leyenda, es como estar dentro de los mitos artúricos, pero ahora. Es muy interesante porque es el otro Stonehenge. Las Calanis Stones son piedras planas de 2 metros, 2 metros y medio, que hacen círculos concéntricos y vistas desde arriba ves que son como relojes por su alineación con los solsticios y equinoccios, ya que pasan perfectamente por una serie de hendiduras el sol cuando llega solsticio o equinoccio. En Stonehenge pasa igual, pero allí es interesante porque alrededor de las Calanis Stones, a unos 500 metros, hay otro. Hay 3 complejos que forman esa especie de reloj. Es muy interesante porque al estar allí ves esas piedras planas y puntiagudas, es que son muy llamativas cuando las ves, que parecen un enigma muy superior al de Stonehenge en cuanto al primer impacto visual, luego ya lo que hay es diferente. Y nos habla de cómo pueblos muy antiguos tenían algún tipo de arte o conocimiento, sabiduría iniciática para trabajar la piedra y alinearla con los astros. Una especie de culto a los astros que vemos como uno de los templos estelares
que bueno, tenemos ahí en Escocia. De hecho, el culto megalítico se distribuye no solo por toda Europa, sino por el mundo en general. Y siempre es como hacerle acupuntura a la tierra con esos monumentos megalíticos. Muy interesante. Oye, qué buena reflexión esa que has dicho al final. Es como hacerle una especie de acupuntura a la tierra, Sí. que nos conecta con las estrellas. Hay un elemento que creo que no podemos perder de vista, es qué tipo de rituales chamánicos se harían allí y para qué, para abrir puertas al más allá, para hablar con los que se fueron, con los muertos, o para hablar con los dioses que estaban en las estrellas. Hay unos libros que he estado, bueno, leyendo recientemente sobre algo que llaman ritual de incubación de sueños. Es muy interesante la incubación de sueños porque nos habla de cómo las cuevas o los grandes menhires o monolitos alteraban de alguna forma electromagnética al cerebro humano y permitía que mediante rituales, rituales de alteración de conciencia, puedan tener sueños muy lúcidos, que para ellos era el contacto con los dioses. Me parece muy interesante, no recuerdo el autor del libro, creo que era algo Reyes el apellido. No, y eso es muy curioso, porque ir a un lugar donde tu conciencia a través de los sueños pueda conectar con otras realidades, ya que los sueños son un estado alterado de conciencia, lo veo muy importante. Y es que a lo mejor hay que pensar que estos lugares como Göbekli Tepe, la Gran Pirámide, Kalanis, que no lo conocía, son sitios en los que los hombres podían seguir hablando con los dioses, o sea, eran un teléfono para hablar con los dioses. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha olvidado cómo se marca el número, que es a través de esos rituales chamánicos, de ese tipo de sueños, de ese tipo de experiencias que nos hacían estar más cerca de lo sagrado, pero un concepto de sagrado que no es como el que tenemos nosotros a día de hoy, que va uno y reza y hace penitencia o lo que tú quieras y tal, sino era como mucho más vivido desde mi punto de vista, todos esos rituales que había en la antigüedad. Y yo creo que además, como de la cultura celta no quedó nada, porque todo se destruyó, y además ni siquiera hay textos de los celtas que nos dijeran cómo eran esos rituales, pues nos queda por tradición oral, pero ya muy deformada, no sabemos realmente qué es lo que estaba pasando allí. Todo un misterio, porque en el caso de los celtas fueron absorbidos por un montón de otras culturas. Y de hecho lo tenemos también en el catolicismo, ¿no? Un poco como una absorción de cultos paganos antiguos celtas que se transformaron simplemente para destruir esa cultura, esa fe. Eso ha pasado muchas veces. No, hombre, y símbolos tan curiosos como el Rodabelug, la cruz celta, que es simplemente el círculo con el que ellos se adoraban a los dioses, le ponen una cruz en medio y ya está. Y ya está. Esto es sagrado para todo el mundo y así no nos peleamos. Listo. Claro. Es como muy chistoso. Y ves algunos Rodabelug que el círculo que rodea la cruz y la cruz misma tiene símbolos paganos celtas. Es súper loco, tío. Es una cosa... Muchísima simbología en eso. Uf, madre mía. Es una cosa muy, muy chistosa. Oye, te voy a preguntar por otro sitio en el que nunca he estado. Y mira que tengo ganas y he leído y tal, que es Malta. Y yo creo que Malta sí que encierra una cantidad de misterios tremenda, porque allí hay lugares como Halsafieni, que son, ¿cómo explicamos cómo es Halsafieni o Gigantia? Eran como Gigantia, claro. Era, yo no he estado nunca en Malta. Eran como grandes sitios de adoración, pero que se hacían, eran como templos que buena parte de los templos son subterráneos y tal, y se hacían ahí adoraciones, pero de eso sí que no nos ha quedado ningún texto en la historia, porque estamos hablando de hace 5.000 años, si no más. ¿Cuál fue tu experiencia en Malta? ¿Qué estuviste investigando allá, Iván? En Malta estuve haciendo un montón de cosas. Primero buscando las car roots, que son unas marcas en la roca que parecen marcas de carro, por eso el nombre, pero es todo un misterio porque se entrecruzan entre sí, se meten en el mar, no se sabe para qué fueron utilizadas. También estuve en el hipogeo. El hipogeo es una historia tremenda porque se descubrió por casualidad en unas reformas y hay una galería gigante de, bueno,
No son en sí muchos túneles, al menos los que te permiten ver, pero es muy interesante el hipogeo de Malta porque primero se encontraron un montón de esqueletos en la oscuridad de esas cavernas. Esqueletos con cráneos dolicocéfalos, y tú entras allí y lo ves, tienen un recorte de periódico enmarcado en el propio recinto de Malta, donde ves cráneos extraterrestres, alien skulls, ponen. Muy llamativo eso. Pero lo interesante es que en el fondo del hipogeo hay un agujero en la pared y los estudios que se hicieron sobre el sonido era que rebotaba el sonido a una frecuencia muy específica que afectaba al cerebro humano. Y se llegó a teorizar que en ese agujero en la pared se hacían cánticos, rituales, para entrar en estados alterados de conciencia, como antes hablábamos en incubación de sueños, y allí se encontró una estatua muy, muy famosa de una diosa madre. Creo que los cultos más antiguos que existen en la Tierra son dos: las Venus o diosas madre y el culto a la serpiente. Pero el caso es que, bueno, hay todo un enigma gigantesco. Pero también estuve en los templos de Agar King, por ejemplo, estuve en un montón de templos, porque hay muchísimos, ¿eh? Y están muy bien construidos, megalíticos. Y que son igual megalíticos, como de piedra grande, como si fuera un Stonehenge, pero cubierto, que tiene techo. Exacto. Como un Stonehenge cubierto, pero repleto de espirales, como el símbolo por excelencia. Espirales. Que, bueno, en el hipogeo las espirales estaban pintadas, pero eran de color rojo. Pero bueno. Estuve en Agar Kim, estuve en Gigantija. Para ir ahí tenías que coger un barco, porque creo que estaba en la isla de Gozo. Y Gigantija, bueno, son rocas tremendamente grandes, que no se sabe muy bien cómo se pueden hacer. Pero me fijé, acercándome con la cámara por toda la roca, que estaban repletas de pequeños fósiles marinos. Había un montón de conchitas, había un montón de animales marinos fosilizados, y se puede ver en el vídeo que hice. Claro, la gran cuestión de la isla de Malta es que en el mar colindante hay otros templos, y quizás hace miles de años, porque son anteriores a las pirámides de Egipto, quizás en el mar Mediterráneo hubo una cultura que se extendió hasta la isla de Cerdeña, donde tenemos un zigurat sumerio, y hay textos antiguos que hablan de una expedición sumeria que se quedó en Cerdeña, modificó el lenguaje de Cerdeña y dejó un zigurat. Pero bueno, eso es un tema diferente. El caso es que todo eso se relaciona con un culto megalítico del Mediterráneo, y Malta es una de las pruebas, pero se extiende. Incluso en Valencia hay carruts. Recuerdo en Ayora, no sé si era el pueblo, pero hay carruts en Valencia. Qué loco, eso sí que no tenía absolutamente ni idea. Oye, el tema de Malta, creo que son varias cosas. De lo que he leído, no he tenido la suerte como tú de estar allá. Uno, el tema del hipogeo este famoso de Halsafieni, porque además esos cráneos que se habla de que eran de extraterrestres, tienen una particularidad. Y es que nosotros aquí, en la parte delantera del cráneo, tenemos, tenemos una serie de huesos que van creciendo, y por eso, no sé cómo se llama, líneas interoccipitales, no sé. Bueno, tenemos ahí unas líneas entre los huesos para que nuestro cráneo pueda crecer. Esos cráneos no lo tenían. No lo tenían. Que eso es rarísimo. Esos cráneos no tienen esas fisuras para que nuestros huesos puedan crecer. Los tienen metidos allí en un almacén, que no se pueden ver ni nada, salvo que pidas un permiso al gobierno maltés. Y no sé si se les han hecho alguna vez estudios de ADN o algo así, pero eso es una cosa súper loca. Y luego además el tema de Gigantia, que parece como un templo para gigantes, con unas piedras colosales y con unos tamaños colosales completamente absurdos. Todo en ese sitio, de una cultura megalítica de hace muchos miles de años, donde aparecen esas diosas madres y donde se hace referencia a los dioses serpiente, porque en el templo de Halsafieni se habla de que había sacerdotes serpientes que curaban a los seres humanos. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Juanje, uno de los misterios que a mí siempre más me ha fascinado sobre Malta es el de una criatura mítica, el Silfhun, que de acuerdo a algunos expertos sería un enorme
como una especie de monstruo marino que era capaz de devorar a las personas que habitaban en el sur de la isla de Malta. Hay un importante clérigo del siglo XVII, Athanasius Kirchner, quien de hecho se atrevió a decir que vio una de estas míticas criaturas varada en una de las costas de la isla de Malta, y desde entonces, Juanje, Iván y oyentes, se ha especulado mucho sobre si sería quizás una especie hasta el día de hoy no clasificada. Este Sifún aparece incluso en dibujos de cartografía de hace siglos en la isla de Malta. Iván, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Este Silfún sería quizás una especie no catalogada o un monstruo marino o algo extraño? En toda Escocia pasa algo rarísimo con el tema de monstruos marinos. Porque claro, tú ves la mítica foto famosa de Nessie, ¿no? Del monstruo del lago Ness. Y tú puedes decir, bueno, se inventaron una leyenda. Pues no, totalmente equivocado. Antes de esa foto, antes del lago Ness, hay una tremenda casuística de monstruos marinos en diferentes lagos. Cada lago tiene su monstruo. Claro, son más antiguos que la foto esta y todo el boom del monstruo del lago Ness. A mí me hace pensar que hubo algún tipo de plesiosaurio que resistió las catástrofes de nuestras eras y que, bueno, pudo tener descendencias y moverse por Escocia, porque hay muchísimas leyendas antiguas. Recuerdo, era un barco donde había una especie de monje que se encontró con un monstruo marino y dijo unas palabras en nombre de Dios o algo así, no recuerdo bien la historia, y eso quedó en la posteridad dentro de las leyendas bíblicas. Bueno, bíblicas no, dentro de las leyendas de un sacerdote que se encuentra a lo extraño. Claro, la mitología es tremenda. Yo creo que sí que hay criptozoología marina. Bueno, marina, vamos a ver. Están en lagos, aunque también en el mar. Sí, sí, sí. No, es súper loco, ¿vale? Que aparezcan estos seres y tal, y sobre todo también, aparte de lo de Escocia, no, desconocía esos datos que decías, que aparezca en la isla de Malta, donde hay una cantidad de enigmas que nos llevan hace miles de años, donde nos sitúan también en esos templos estelares en conexión con los dioses y del que sabemos muy poco, y además con esos cráneos que realmente parecen de seres de otros mundos. Oye, en tu libro, que nos quedan como 10 minutitos de entrevista, en tu libro aparece un tema que me parece fascinante, que lo relacionas con estos templos estelares, porque tú tienes un capítulo en el que hablas de templos estelares modernos, a día de hoy. Templos estelares modernos. Y ahí vamos a dar una sorpresa, porque hay templos que se han hecho en la actualidad y algunos de ellos incluso con mensajes proféticos. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Templos estelares en la antigüedad que marcaron la historia de los hombres y también ahora otros que nos siguen desafiando. Pero si queréis saber sobre esto, no os perdáis la entrevista con Iván Martínez, que continúa así. Como cosas que nos relacionan con las estrellas. Y en esta parte de tu libro nos hablan de las piedras guías de Georgia. Que esos son unas piedras que aparecieron en Georgia con una serie de mensajes tremendamente crípticos, que luego alguien se las cargó, que tampoco tengo muy claro por qué se cargaron esas piedras. No sé si estuviste ahí o lo pusiste simplemente porque es un enigma que a ti te apasiona y que es un desafío para ti. Mira, justo fue cuando escribía ese capítulo, cuando en las noticias aparecieron que pusieron bombas y las destruyeron. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Una sincronicidad. Sí. Y claro, son templos de piedra modernos por una cuestión. Desde el misterio de Fulcanelli y el misterio de las catedrales, sabemos que los grandes masones constructores de catedrales utilizaron los mismos conceptos que la alineación megalítica de tiempos antiguos como método iniciático, es decir, grandes catedrales o construcciones modernas intentan imitar el conocimiento sagrado de la antigüedad, porque dentro de la masonería era una especie de sello que ellos mismos pues se otorgaban como
grandes constructores. Y claro, bueno, lo de Fulcanelli es todo un misterio. Pero en el caso de las piedras de Georgia, esto fue una misteriosa figura que un día llegó allí y mandó construir a un cantero estas piedras con unos mandamientos o unas frases en diferentes idiomas. Y se hizo muy famoso porque, bueno, después de pagar una millonada y desaparecer, las letras o los mandamientos que decían estas piedras era mantener la población mundial en menos de un tanto por ciento. Por eso se hicieron famosas como las piedras de los Illuminati, en nombre a, bueno, aquellos perfectibilistas, ¿no? Y bueno, no sé muy bien por qué pusieron bombas en aquel entonces cuando escribí el libro y se cargaron completamente las famosas piedras de Georgia. Un misterio sin resolver. Pero es que es una cosa muy loca, porque esto las ponen en 1980. El tipo que las encarga y pone esos mensajes, nadie se sabe quién fue. Hay que comprar también el terreno. Las piedras, estoy viendo aquí una foto ahora mismo y tal, eran enormes, eran unos monolitos tremendos, llenos de mensajes completamente crípticos. Y tampoco sabemos quién se las cargó ni por qué. Entonces, yo es que no entiendo nada de esto, tío. Nada, Alejandro Bernal. Juanje, es que el mensaje que tenían estas piedras guías de Georgia decía lo siguiente: mantener a la humanidad a menos de 500 millones, en equilibrio perpetuo con la naturaleza, guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la humanidad, unir a la humanidad con una nueva lengua viviente, gobernar la pasión, la fe y la tradición y todas las cosas con la razón templada. Como muy bien decía Iván, te hace pensar que claramente pareciera una guía, una serie de preceptos de masones precisamente en los Estados Unidos, y corrijo, decía era mantener la humanidad a menos de 500.000 millones. Y además tiene ideas de eugenesia, porque como bien has dicho, parece que lo que quieren es intentar controlar la natalidad mundial. Pero bueno, de hecho no sé si lo sabíais, pero en las instalaciones de la CIA mandaron construir un mini Stonehenge con un montón de letras dentro de la criptografía, dejando unos mensajes que pocos han descifrado. Muy interesante, lo llaman cryptex o criptos. De eso no tenía ni idea, de que había un mini Stonehenge en la CIA y Sí, tal. El director lo mandó construir a modo de a ver quién podía resolver el enigma. Y de 3 mensajes han descubierto 2 a lo largo de los años. Pero el gran mensaje solo sale cuando descubren los 3. Y son unos cilindros gigantes hechos de hierro y plata, con un montón de letras que tienen un mensaje en clave. Y los mayores criptógrafos dentro de la CIA intentaron resolverlo sin éxito. Y hubo figuras misteriosas que eran independientes que lo descifraron. Es todo un misterio diferente, pero entra dentro del catálogo de monumentos megalíticos modernos. Pero no solo monumentos megalíticos modernos, sino que como ese mensaje antiguo que estábamos hablando de las pirámides que tiene Kalanis o Göbekli Tepe y tal, de repente hubiera como grupos, llámalos sectas o lo que quieras, como fueron los Illuminati, que los Illuminati, para la gente que nunca haya escuchado hablar de esto, simplemente fue un grupo masónico que nació en Baviera, que llevaba un señor que se llamaba Adam Weishaupt, y que esta gente realmente cambió el mundo, porque estuvieron detrás del nacimiento de la República Francesa y del nacimiento de los Estados Unidos de América, que son las 2 primeras democracias modernas de la historia. Y esto que estoy hablando, valga la redundancia, es historia, son hechos, ¿vale? Claro. Cosa distinta luego que hay detrás o no. Pero este tipo de cosas, como las piedras de Georgia, lo que han hecho ciertos grupos masónicos y tal, sí nos hace pensar que a lo mejor hay gente que es posible que tenga una serie de datos y de conocimientos que el resto no tenemos, pero de vez en cuando nos ponen este tipo de cosas como las piedras guías de Georgia para que el que a buen entendedor pocas palabras faltan, ¿no? Sea capaz de llegar a un mensaje críptico que la gran mayoría de la humanidad no sabe o no conoce. Oye, Iván, quiero comentar ahora contigo, como faltan pocos minutitos, bueno, el nuevo boom en la arqueología a nivel mundial, no sé si has estado, a mí me encantaría ir, que es Gunung Padang en Indonesia, porque hace pocos meses
un grupo de científicos de Indonesia demostró con pruebas de georradar no solamente que la base de la pirámide de Gunung Padang tiene 3 cámaras donde está todo por investigar y que no sabemos cuál es su contenido, sino que además tendría la barbaridad de 30.000 años de antigüedad. Me han escuchado bien, no me equivoqué ni esto es una errata. 30.000 años de antigüedad. Ojo con esto, que es un sitio donde además a día de hoy se siguen haciendo cultos. La gente de la zona va a hacer rituales de sanación en la base de la pirámide a día de hoy. ¿Qué es lo que opinas de Gunung Padang y si esto va a ser un paradigma nuevo como Göbekli Tepe? Y a lo mejor tenemos que empezar a mirar a Asia, a diferentes sitios, porque esto puede cambiar la historia. Pues sí, mira, al final de mi libro hay un pequeño capítulo de templos estelares que no he visitado. Solo es un capítulo muy pequeño al final. Y menciono Gunung Padang. Claro, lo mismo que fue Göbekli Tepe para la Sumeria, para la antigua Sumeria, como reescribir la historia, pues tenemos ahora otra vez lo mismo. Gunung Padang será realmente lo que hará que Göbekli Tepe ya no sea lo más antiguo dentro de las construcciones que requieran pues un tipo de tecnología y conocimiento. Porque, claro, no es lo mismo un templo megalítico perdido de hace tropecientos años que una construcción que tiene que ser medida con, quizás, conocimientos tecnológicos. Y en el caso de Gunung Padang se ha hablado como si fuese una especie de pirámide invertida. Como que hay una serie de cámaras muy antiguas y unas oquedades que aún no se han descubierto. Claro, yo investigué esto y parece ser que en principio mucha gente subía arriba a rezar y no sabían muy bien por qué. Por tradición oral, por leyendas muy antiguas, subían arriba y lo que no sabían es que debajo había una enorme construcción. El lugar es muy llamativo porque se ven grandes pilares desperdigados por toda la zona que son geológicos, hay que decir que son naturales. Bueno, al 100% no se sabe, pero la hipótesis más lógica es que sean naturales porque hay estratos de la roca que pueden ser totalmente normales, pero son llamativos. Y creo que fue Graham Hancock, uno de los que fue a investigar allí, que peleó mucho con el gobierno, muchísimo, para poder sacar eso a flote, porque no querían saber nada, no querían visibilizarlo ni nada. Y al final parece ser que se ha conseguido que la arqueología meta mano ahí, porque han descubierto que es tremendamente antiguo. Fíjate, y es una pelea entre la arqueología y la ciencia más convencional, porque es un geólogo con un georradar, que además fue el que también trabajó con Graham Hancock y tal, el que dijo, a ver, estáis escarbando la parte de arriba de la pirámide y os da 2000 años, pero es que no habéis hecho una cata arqueológica 7 metros debajo, ni 10 metros debajo, simplemente yo con el georradar puedo llegar a donde tú no llegas. Ya, claro. Y aparecieron las cámaras y toda la historia. Me parece algo realmente apasionante. Yo no sé por qué, a lo mejor estoy loco, pero sí lo relaciono con otro gran enigma arqueológico, porque me toca ir a Asia, que es mi gran desconocida. Pero en los próximos años voy a hacer viajes de autor a Asia. Las cuevas de Lanzhou, en China. Las cuevas de Lanzhou en China, que son unas cuevas enormes donde no hay escritura, aparecen diferentes simbologías como el dragón y tal y demás, que se han descubierto hace relativamente pocos años, que no aparecen en ningún texto chino de la antigüedad, que no tenemos ni idea de qué son, pero que son gigantescas. Hay algunas enormes. Me refiero a cuevas artificiales excavadas con el hombre con fines rituales para la antigua cultura china, pero es que no son capaces ni de datarlas. Es una cosa súper loca. Entonces, a lo mejor cosas como las cuevas de Lanzhou y lo que está pasando en Gunung Padang nos van a, como tenemos una visión tan, digamos, desde un punto de vista occidental de cómo nace la cultura y tal, en el creciente fértil, Europa, demás y norte de África, y a lo mejor estamos equivocados. Hay que empezar a mirar a Asia para reescribir la historia. Sí, que a lo mejor los tiros van por ahí y nunca le habíamos prestado atención a esto. Y hay una enorme barrera, Oriente-Occidente, hay una barrera tremenda. No sabemos ni los casos de cualquier temática del misterio que ocurren allí. Es todo no una censura, sino que no llega
incluso temática ovni, no llega, está todo allí por descubrir. Sí, no llega y además hay ciertos países como China que tiene todo hipercensurado, que es muy Claro. difícil investigar cualquier cosa ni hacer nada salvo para los arqueólogos chinos, porque hay un montón de pirámides en China que ni siquiera tenemos claro cuál es su función y no se puede investigar. Alejandro Bernal. Juanje, sobre Gunung Padang, los últimos estudios establecen que pudieron haber sido construidas al final de la última era de hielo. Iván, ¿tú crees que quizás Gunung Padang es el vestigio de otra humanidad? Puede ser, porque como tiene tanta antigüedad, de 25 a 30.000 años, tendríamos que ver cómo pudieron hacer eso. ¿Beben de saberes muy antiguos que podríamos relacionar con Atlántida? Es decir, ¿hubo otra humanidad muy avanzada que por lo que sea desapareció? ¿Dejó ahí sus últimos conocimientos en la roca, en la construcción de Gunung Padang? Solo son hipótesis. Lo que hace falta es abrir esas cámaras y meter ahí dentro investigadores. Pero eso, mira Gobekli Tepe, que pasan años y años y nadie desentierra, pues imagínate allí, en Asia. Te lo aseguro que estuve y nadie había hecho nada salvo poner esta cúpula encima y listo. No hay nada más. Ojalá se siga investigando con un Padang, Yonaguni, que son unas ruinas subterráneas que hay en Japón, porque hay una serie de elementos de repente en Asia que nadie ha sido capaz de investigar a fondo hasta ahora, que la arqueología está muy reacia, pero que sí nos hablarían de una humanidad antes de la humanidad, una humanidad que hubiera desaparecido a lo mejor en este Dryas reciente o en algún evento, y a partir de ahí hubiera comenzado una nueva humanidad y se nos olvidó la anterior. Iván, estamos llegando al final de la entrevista y quería preguntarte por una cosa, ya que bueno, pues tu canal de YouTube, Gran Misterio, va súper bien, tienes una comunidad de más de 1 millón de personas, y yo lo que veo es, yo que soy un abuelo cebolleta, yo soy bastante mayor que tú, ¿vale? Y he visto la evolución del periodismo de misterio desde las revistas a la radio. Bueno, el boom en España fue el boom de la radio en la cadena SER, se me está olvidando el nombre ahora mismo, con José Antonio Alés, JJ Benítez con la literatura, Fernando Jiménez del Oso en televisión, y luego fueron revistas. Esas revistas llegaron aquí a América Latina y eran importantísimas, Año Cero, Enigma. Ahora YouTube creo que es la mayor puerta que tiene el misterio. No nos engañemos, este programa Noche de Misterio, donde más repercusión tiene es en YouTube. Ahora están surgiendo los formatos de video podcast. ¿Cómo ves la evolución? Bueno, y están saliendo un montón de personajes que dicen, bueno, locura, te lo digo también por lo que pasó el otro día en el programa Jordi Wild, que la gente lo sabe, se hizo súper viral y tal, que hay una serie de personajes que se apuntan a esto desde el punto de vista simplemente para robar, no para otra cosa. ¿Cómo ves la evolución del periodismo de misterio con estos nuevos medios y demás, y con todo lo que está pasando? ¿Cómo ves la evolución a los próximos 2-3 años? Creo que nadie es capaz de predecir más, ¿vale? A ver, yo tengo que hablar de cómo existió un legado de personas anteriores a mí, como por ejemplo Antonio Rivera o Andreas Faber-Kaiser, que muy bien trataba en su libro El Secreto las ruinas de Nammadol, que son todo un enigma, un misterio absoluto, la isla donde solo veían en blanco y negro los niños, y que bueno, habían construcciones gigantescas bajo el agua donde se sacaron pues hasta un sarcófago de plata misterioso. Pero el caso es que con esto quiero decir que hay un legado antiguo de gente que se aventuraba a ir a los lugares, a hacer entrevistas, a intentar buscar el misterio in situ, como yo he hecho buscando pues en estos templos estelares. Esto yo no lo veo en YouTube, esto no lo veo en otros investigadores que simplemente encienden una cámara y hablan, que está muy bien, porque en la diversidad pues hay mucho más gusto. Pero el caso es, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Busca entretenimiento o busca realmente indagar en la verdad? Claro, hay teorías que están envenenando el misterio, como el terraplanismo, y quizás también, lo digo claramente, las momias del señor Maussan. Yo creo que hay muchos temas que intentan transformar el misterio en otra cosa, en la farándula, en un show. Y
como ahora hay muchas oportunidades, tú enciendes la cámara y si tienes suerte, pues te haces viral, pues la gente será la que tenga que decidir qué es lo que quiere, entretenerse o buscar el misterio de verdad. El futuro, dentro de 2 o 3 años, yo creo que el misterio va a estar en peligro, el misterio de verdad. Va a haber mucho más show que pasión. Y bueno, será pues una época oscura para el misterio, al menos lo veo así, porque es muy difícil combatir ideas tan atractivas como encontrar un cubo en la Antártida y contarlo de una forma que parezca, bueno, la película más grande de Alien contra Predator. Eso es muy atractivo, la gente busca entretenerse, pero ¿hay gente que busca realmente la verdad? Yo creo que esas personas serán los que encuentren nuestro contenido y vean ahí, pues, más allá. Lo que has dicho me parece súper sabio, en el sentido, fíjate, yo ahora voy a publicar un vídeo en mi canal de YouTube sobre eso, ¿vale? En Oculto tras la sombra. Me recuerda en cierta medida lo que está pasando ahora, ojalá me equivoque, como cuando en España, aquí la gente en América Latina no lo dimensiona. ¿Recuerdas cuando se empezó a hacer la televisión basura y salían personajes completamente absurdos, ridiculizando el misterio? Y yo recuerdo una vez, esto fue como en el año 98, 99, una charla que tuve con Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse, que para la gente que no lo conozca fue una persona muy conocida en España y en Latinoamérica, y me decía, Vallejito, nunca vendas tu imagen. Porque te van a dar, en aquella época era un dineral, ¿vale? Te van a dar 1.000 euros por ir a un debate y tal, para sentarte con una panda de personajes que son completamente ridículos, vas a fastidiar tu imagen va a quedar fastidiada, tú estás comiendo ya de tu imagen, toda la historia esta, y me quedo mucho con esa reflexión de Fernando o con lo que acabas de hacer tú, en el sentido de que efectivamente tú coges una historia tremendamente fantástica y la cuentas que parece con sensatez, y eso se agarra una viralidad absurda, y eso a la gente le da plata. Antes fue la telebasura y ahora es esto, como ahora todos son las redes y YouTube y Twitch y demás y todo esto, pues entran por ahí, y creo que va a haber mucho oportunista que lo haga. ¿Querías comentar algo ya? Sí, que al final este tipo de actitudes lo que hace es poner más puertas al misterio y cerrarlas. Porque la gente desde fuera dirá, bueno, son toda una panda de locos, son todos iguales. Pero no, es cuando nos meten en el mismo saco. La gente tiene más puertas, es decir, yo lo veo así, como que te cierran la visión a lo particular cuando lo ves como un conjunto ya manchado por estas cosas. Pero bueno, muy complicado. Bueno, sí, bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, Claro. nuestro trabajo, gracias a Dios a los tres nos va muy bien, seguir por ahí y listo. Y todas estas cosas que surgen, pues es que lo peor es que tienen razón, es que los próximos años van a pasar más, pero como se han hecho tan virales, va a haber gente que se meta en el oportunismo de esta vaina. Pero bueno, señores, ya hemos llegado al final de la entrevista. Y súper recomendado el libro El enigma de los templos estelares de Iván Martínez. Lo tenéis en todo el continente acá. Lo podéis comprar a través de Amazon, muy fácil. Iván, ¿quieres dar alguna conclusión y algún cierre para cenar? Para cerrar, no para cenar, me equivoqué. Estoy yo ya pensando en la hora del almuerzo. ¿Quieres decir algún comentario para cenar? Tus redes sociales, tu canal de YouTube que se llama Gran Misterio. Nada, simplemente agradecido por esta charla, he estado muy a gusto con vosotros y bueno, espero que se repita en la próxima. Seguro, amigo. Un abrazote y muchísimas gracias. A vosotros. En fin, y hemos acabado hablando de un tema que es de actualidad, que esto es lo que está pasando en YouTube con los temas de misterio. Yo creo que ha sido por el debate este que hizo Jordi Wild, sí, con un tipo que se llama Mr. Tartaria, que no me menciona directamente, pero había un periodista español ahí en Bogotá y una cosa tan estúpida. Y bueno, pues a ver, los medios cambian y todo cambia. Tú tienes un canal de YouTube, Mandrágora Misterio, yo tengo uno, Oculto tras la sombra, donde también me echas una mano. Y bueno, pues en nuestros canales de YouTube metemos temas que a lo mejor, bueno, pues pensamos que no pueden entrar aquí o que no es adecuado que entren aquí, o Alejandro, que tiene más tiempo.
no está como yo que estoy hecho un desastre, pues tú metes un montón de noticias en tu canal de YouTube, en Mandrágora Misterio. Pero sí es cierto que con esto de las redes entre YouTube y TikTok y tal, están apareciendo toda una serie de personajillos que, eso sí, como cuentan una historia muy fantástica que parece con sensatez, pues eso es que es brutal, ¿no? Aparte de corrientes como el terraplanismo y ese tipo de cosas, que eso sí, en la creencia ya no me meto, que cada uno crea lo que quiera. El problema es que muchos de esos personajillos venden máquinas de ¿qué les pasó? Es que esto es ridículo. A un contacto suyo, Nikola Tesla, o cosas súper absurdas. O estar desnudo en la Antártida. Sí, o lo que le comentábamos a Iván Martínez en la entrevista, ¿no? No, yo quería hacer un canal de YouTube de maquillaje, pero me funcionó mejor el misterio. Bien, te has interesado toda la vida. Claro. Toda la vida por esto. ¿Qué opinas, Alejandro? Pues, Juanje, a mí lo que más miedo me da de este tipo de personajes y este fenómeno que tú muy bien describes, no son en sí estos personajes, porque siempre lo he sabido. O sea, tú sabes que siempre pero no tenían esa difusión. Lo que me preocupa son los grupos y las sectas, los grupos de pensamiento que esas islas que se surgen alrededor de estos personajes, que los defienden a capa de espada casi como si fueran políticos. O sea, se van a saco a favorecerlo, no son capaces de analizar sus discursos, sus mensajes desde un punto de vista crítico. De verdad se convierten casi en un líder político, y eso me parece muy peligroso, Juanje, porque a mí me parece bien que haya todo tipo de ideas. O sea, el que quiera pronunciar lo que quiera, que lo diga, que lo intente argumentar, pero que este tipo de personas que se fanatizan con ese tipo de mensajes tienden a chocar con otro tipo de usuarios, Juanje, que no le ven sentido, ni quieren, o sea, no se lo ven, no encuentran ningún sustento y simplemente se forma una polémica, para mí desde mi humilde punto de vista, Juanje, una polémica gratuita y sin sentido. A ver, si analizo lo de Jordi Wild desde un punto de vista de la sensatez, a ver, conspiración, y no porque yo haya hecho un libro de conspiración. Sí. Conspiración es, por ejemplo, que pasó en el Golfo de Tonkin, sí, claro. Justo días antes de que Estados Unidos le declarase la guerra a Vietnam, claro. Porque hasta la misma CIA ya ha reconocido que no hubo ningún ataque vietnamita. Exacto. Entonces, eso sí es conspiración. Pero sí es cierto que Jordi Wild, o Wild, como se diga, que no es inglés, es verdad que cogió un tema que es súper viral, que es lo del tipo este que dice que ha estado en la Antártida y no sé qué y tacata. Pero todo esto es que obedece como a una... No sé si es una estupidización de la sociedad, una banalización de la sociedad. Sí. O sea, son temas cada vez como más absurdos que se viralizan. O sea, perdón, que Esperanza Gómez se viralice dándose un paseo por las playas de Cartagena, lo entiendo. Claro. Pero que un tipo que no tiene ni licencia de piloto diga que ha estado en la Antártida, que habló con los extraterrestres, que llegó en helicóptero hasta allí, no sé qué vaina... Pues es que lo flipas. Que yo creo que más que YouTube, incluso, fíjate, creo que es TikTok. Sí, es TikTok. Que es como muy... que tú estás salido ya mamado de TikTok. Sí, no, porque es el reino de ese tipo de personajes y creadores de contenido, por eso... Y bueno, pues ya está. Pues es un cambio social con sus cosas buenas y malas. Pero claro, ya los medios de comunicación... O sea, antes los medios de comunicación tenían un filtro. Sí, claro. Si tú y yo decimos aquí una barbaridad, Caracol mañana nos larga. Yo no podía escribir cualquier barbaridad en la revista, o cuando trabajaba en España en el Grupo Prisa, o trabajé en Televisión Española. En YouTube yo digo que la reina de Inglaterra es un reptiliano y que tiene relaciones con su sobrino en una isla de Islandia, y lo argumento bien, y YouTube no me lo monetiza, claro, y me da toda la plata del mundo. ¿Eso tiene cierto peligro? Sí. ¿Va a cambiar esto? No. Y yo no sé incluso hasta si no va a ir a peor. Alejandro, 30 segunditos para tu conclusión y tu cierre. Juanje, como impero en el diálogo que tuvimos con Iván Martínez, creo que lo importante es promover, difundir y también tener un pensamiento crítico hacia todo. O sea, ninguno de nosotros vende una verdad, nosotros simplemente ponemos información y que ustedes sepan, documenten, en este caso, discernir qué hay detrás de los mismos datos que nosotros les brindamos, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Bueno, señores, esto de los falsos mesías viene desde hace muchos siglos. Tengan mucho cuidado, pues porque este tipo de redes sociales crean personajes que desde mi punto de vista son patéticos, y increíblemente miles de personas le siguen. Así de compleja
en nuestra sociedad, cada vez más polarizada. Pero aquí la clave, el pensamiento crítico. Lean, documentense, infórmense y saquen sus propias conclusiones sobre los temas que les interesan. Creo que esa es la clave para que tengamos una sociedad sana. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.